Vamos a comenzar hoy la segunda parte de ese primer episodio que dimos con las divisiones de la carta y los cuadrantes. Pero ahora voy también a darles otra herramienta que yo personalmente uso cuando yo miro la carta de esa persona por primera vez, que son cómo se divide la fuerza planetaria en los hemisferios de la carta. Claro, es igualitico que los cuadrantes en el sentido de que la carta se divide en 4 partes, lo que ahora estamos hablando de 4 hemisferios, norte, sur, este. Se llaman así. Ya pueden como que atar 2 más 2 y decir, wow, ahora mismo ya no solamente veo por casas y en elementos y en signos, ya ahora estoy viendo una historia, un conglomerado de fuerza en una parte específica de la carta. Y si vamos a la carta natal, el hemisferio sur es la parte de arriba de la carta, el hemisferio norte es la parte de abajo, el hemisferio este es toda esta parte de abajo, como si fuera una naranja que la partimos, ¿ok? Y del lado de allá está el hemisferio oeste. Claro, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? espectacular, Él increíble. siempre está espectacular. Y bendecido. Ay, bendecido. No puedo comenzar. Me prometí a mí misma no burlarme de nada, no reírme de nada. Esto es un halago a tu persona. Me encantan esos pantalones. Ay, muchísimas gracias. Lo único que sabes lo que pasa con la parte esa corta que seguimos. ¿Tú me puedes dar a mí el número de teléfono de las personas que hacen Mejor tu no. dry? Como ya saben, mi costurera tiene una manera creativa de hacerme los pantalones. Pero mira, me encanta cómo se te ve ese color. Los zapatos son un sueño, como dices tú, del que no me quiero despertar. Claro, porque yo me combino, tú sabes. Claro, él se viste solo. Yo me he visto solo, pero con la combinación y ayuda de los planetas, No. lunas y satélites. Ay, señor. Dime algo de esos últimos podcasts, específicamente el último podcast. Y siempre digo lo mismo y ustedes dirán, esta mujer siempre me habla del último podcast. Señores, escúchenme. Hubo un podcast que fue viral. Increíblemente viral, exitoso. Exitoso lo como, más- como algunos otros que hemos hecho. Este último de ahora, la gente escribiéndonos súper interesante porque como toda asignatura en la vida, tú necesitas empezar a adentrarte y van a ver de cierta manera algún tipo de temas que van a ser más densos que otros, pero es necesario porque ya por todo lo que hemos venido aprendiendo, tú ya solamente no miras la carta a ver, como dice Hannah Imbert, muñequitos. No, ya ahora hay una historia con todo esto. Hay un significado que estás comprendiendo más y me encanta ver los mensajes de personas. Mira, yo te voy a decir algo. Últimamente, cuando tengo gente en la oficina, Gerardo, van y me dicen, sí, yo sé que mi luna está en cuadratura a Mercurio, que yo tengo Marte en la casa 6. Y Porque yo, han visto, wow. han visto los episodios, están poniendo ese muñeco astrológico en su manera y están aprendiendo con toda la No, y hay información una comprensión increíble genuina. que estamos poniendo. Hay una comprensión genuina de esto. Claro. Y señores, recuerden esto. La astrología, siempre lo digo, ¿por qué tuvo siempre tan mala fama, tan mal nombre? Porque las personas no comprendían. Entonces se basaban en el simple hecho de una predicción de un horóscopo que decían, hoy martes por la tarde, ten cuidado a cruzar la calle, Sagitario, mira. No, espérate. ¿De qué Sagitario me estás hablando? ¿Cuál ascendente tiene? ¿Dónde está el Júpiter natal? No, O sea, es comprender. Es Hasta tú comprender. mismo ahora ya me hablas, a veces viniendo para acá o cuando tenemos charlas, a veces me haces comentarios de cosas que has ido aprendiendo que yo digo, óyeme, si el que está al lado mío, que está aprendiendo esto por primera vez, lo entiende así, hay mucho, hay mucha gente allá afuera que están entendiendo lo mismo, están aprendiendo igual. Bueno, como hemos dicho antes, la comprensión, pero la manera de explicar, la manera que se ha expuesto las cosas que tú y durante estos episodios que hemos puesto, de verdad que ha sido una revolución de lo práctico y lo fácil. No porque seas mi hermana, pregúntale a los cientos de personas que han ido a verte a la oficina, a los miles de comentarios. Es una cosa increíble poder tener esa practicidad y esa facilidad de entender algo que es súper interesante. Y es súper denso. Y fíjate,
Yo les digo a ustedes siempre esto. Piensen así. A veces, la asignatura que estás aprendiendo puede o no ser de tu agrado, pero la manera en que te la enseñan. A mí me gusta que todo sea básico, fácil. ¿Por qué aprendemos fácil? Porque tenemos que ir a esa parte cuando éramos niños, que todo era masticado, todo era, vamos a decir, básico, No, literal. hablando de masticado, yo debo de dejar de masticar porque mira cómo tengo la camisa, que el botón puede que rompa el No, televisor. mentira, esa camisa te queda bella. Es la manera que te está sentando. Ya se los dije, señores, porque ahí donde ustedes lo ven a él es exquisito para sus cosas. Él vino a sentarse hoy y me está diciendo, no, mi camisa, es que la parte de atrás, como cuando él se sienta, se pega atrás. Yo no, señores. Yo estoy, mira, paradita y erguida, mi amor. ¿Me puedes poner un libro en la cabeza? Sí, mi amor, pero si yo me siento así, entonces ahora voy a estar... Te queda todo muy así. bien esa camisa y me encanta ese color de Cristo. pantalón. Ay, mi Él bello seguro que... pantalón. ¿Qué tú almorzaste ayer o comiste ayer? Ayer No fuiste puedo a hablar. cenar. Ayer fuiste a cenar y parece que se te fue la mano. A lo puedo mejor. hablar porque yo pensaba comerme un plato de lechuga, pero mi cuerpo dijo otra cosa. Bueno, vamos a comenzar. Recuerda que la clase pasada, la charla pasada, el episodio pasado, comencé... Ay, antes que se me olvide, mira esto. Y esos bellos aretes. ¿De quién tú crees que son? De la única e irrepetible Catherine Cordero. Mire, yo les voy a decir algo. Estas piezas fueron unas piezas que para mí, desde el momento que yo las vi, yo dije, esas piezas tienen que ser mías. Ella ha sueño. hecho diferentes, son unas vírgenes, ¿viste qué cosa más bella con el niño Un Jesús? sueño. No me canso de decirte lo increíble que eres, pero yo me pongo estos aretes y yo siempre me siento, me los he puesto muchas veces, siempre me siento muy diferente, ellos me hacen feliz, mi amor. Tú te sientes Tiene mucho empoderada. brillo. Pero no les voy a decir nada hoy para no tener problemas con él. Él venía un poco bravo en el carro porque él se dio cuenta que yo me puse brillo en los ojos de nuevo. Y yo sé que su carro, que tiene un interior tan lindo, te afecta a veces. Pero ¿viste qué linda me veo? Tengo mucho que decir, pero no voy a opinar. Vamos a comenzar hoy la segunda parte de ese primer episodio que dimos con las divisiones de la carta y los cuadrantes. Fíjate, cuando hicimos el programa que salió al aire, dije, yo estoy esperando esos mensajes para ver si la gente ya pueden como que atar 2 más 2 y decir, wow, ahora mismo ya no solamente veo por casas y en elementos y en signos, ya ahora estoy viendo una historia, un conglomerado de fuerza en una parte específica de la carta. Y yo sé, mucha gente allá afuera, te lo digo porque me escriben y me dicen, hey, sí, ando con mi carta, me comprendo, entiendo diferentes cosas, hago cálculos, voy a años específicos. Eso es maravilloso. Yo les doy las mismas herramientas que tengo yo. Yo creo que lo hablé en uno de los podcasts, o creo que te lo dije a ti, te hice el cuento. A mí me escribió alguien y me dijo, óyeme, wow, gracias por enseñarnos, pero a ti no te da como cosa que estés dando tanta información y que después la gente sepa. Señores, la sabiduría es para todos. No, déjame decirte, nos han escrito la gente de verdad que está asombrada, que no pueden creer que tú hayas puesto esto como si fuera una cosa secreta, que solamente tú lo das en clases privadas y que tú hayas puesto este contenido totalmente gratis y disponible Claro. en las redes de una manera a ese nivel. Es que tú quieres compartir ese contenido para que Pero la claro. astrología sea discernible para todos. Claro. Y mira, y te voy a explicar por qué. Yo siempre, cuando tengo personas en la oficina que se sientan conmigo ya de una manera profesional, a veces para mí es mucho más fácil poder explicarle de cierta manera con ejemplos visuales. No tengo que darle una clase de astrología, pero sí les digo, mira, que hay una posición. ¿Por qué yo no voy a compartir algo que puede ser tan productivo y provechoso para tanta gente? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ser el papel de, la astróloga? No, la astróloga no. La persona que se ha tomado el tiempo y se ha adentrado en entender algo y que quiere compartirlo. Para que tú mismo no pases tanto trabajo allá afuera con situaciones, Señores, ya es suficiente a veces
los problemas que tenemos allá afuera de lidiar con nuestras vidas, señores, siempre se los he dicho y lo vuelvo a repetir. Y con esto voy a empezar la charla de hoy. En la sabiduría está todo. Cuando comprendes lo que te pasa, sufres menos. Yo tendría que tener más sabiduría en escoger las camisas correctas. Ay, él sigue con la camisa, te queda preciosa, bueno, no fastidia. Por ese va favor, a ser. escríbanle mensaje y díganle que él es el más bello de todos los taurinos del mundo. Ahí no me había, es que tengo tanta información que darle, no me habías dicho que nuestro amigo Sauma, el pintor Sauma, le regaló por su cumpleaños una pintura de un toro. Exquisita. Que es la cosa más bella que yo he visto. Exquisita. Y no la trajiste hoy, la pusiste en tu oficina. Déjame decirte, el increíble artista Samuel me ha regalado una pieza única y auténtica del signo de Tauro, como ustedes saben. Que él se vende, nadie sabe que es Tauro, caballero. Eso es un secreto que como les tiene dije, él. Afectuosamente me decían toro precioso. Y Sauma, como cogió esa nota. Yo voy a pasar por su Así oficina y hacer, mira, muchas retratarme gracias, Sauma. fotos al lado Te del... queremos, eres alguien Bueno, vamos increíble. a comenzar en el día, la tarde, la noche. No importa, mi amor, en qué momento nos estés mirando. Chris, si nos puedes poner la rueda astrológica. Y ahora, mira... Ay, el puntero de Hoy Amelia. es rojo, mi amor, el puntero de Amelia. Pero ahora voy también a darles otra herramienta que yo personalmente uso cuando yo miro la carta de esa persona por primera vez, que son cómo se divide la fuerza planetaria en los hemisferios de la carta. Y si vamos a la carta natal, el hemisferio sur es la parte de arriba de la carta, o sea, toda esta parte de arriba es el hemisferio sur, el hemisferio norte es la parte de abajo, el hemisferio este es toda esta parte de abajo, como si fuera una naranja que la partimos, ¿ok? Y del lado de allá está el hemisferio oeste. Claro, es igualitico que los cuadrantes en el sentido de que la carta se divide en 4 partes, lo que ahora estamos hablando de 4 hemisferios, norte, sur, este. Se llaman así. La astrología es una suma eterna. Y ahora hemisferios ya te van a cubrir una parte diferente, o sea, van a incluir más casas. Vas a ver a qué parte de la carta pertenece ese cuadrante, si es al hemisferio sur, si al norte, si al este o al oeste, y eso vas a empezar a añadirle otras cualidades. Vamos a comenzar con el hemisferio sur. Okay. Cuando la persona tiene muchos planetas o mucha fuerza, vamos a decir, energética, por regentes, que de eso vamos a hablar en otras charlas, regentes de las casas, signos muy fuertes puestos, muchos planetas ahí, vínculos con el ascendente, ¿ok? En la parte de arriba de la carta. O sea, por ejemplo, que todos los planetas estén de aquí y muy pocos aquí abajo. Allí hay una fuerza especial en la vida social, en una personalidad que puede ser más extrovertida, que busca relacionarse afuera, que busca, de cierta manera, no que necesiten ser famosos, ojo, eso no, y después les voy a dar el ejemplo por qué, sino que la personalidad busca objetivos más afuera. Es una personalidad más objetiva y van a darse cuenta que la persona que tenga muchos planetas en la parte de abajo puede ser más subjetiva, más privada. Pero ahora estamos hablando de la parte de arriba. Estamos hablando solamente sur. ahora de la parte sur de la carta, El correcto. hemisferio sur. El hemisferio sur. Cuando los planetas van, fíjense, en esta parte de aquí arriba, que tú ves todos los planetas tuyos de tu carta natal, o muchos de ellos, o la gran mayoría, en la parte de arriba de la carta, la personalidad, tú puedes describir o empezar a sospechar que esa persona va a querer o va a necesitar un desempeño más público, más hacia afuera, más en búsqueda de... ¿Por qué? Porque fíjense, ¿quiénes son los protagonistas, las casas y las fuerzas más importantes de esa parte de arriba? La casa 7, que es la pareja, la 8, que es el sexo, la 9, que es la sociedad, la 10, la profesión, la 11, los grupos que pertenecen, las ayudas que da, las 12, el mundo espiritual, los problemas tuyos, pero ya allí hay una necesidad de acción hacia afuera. Me vinculo con esta persona, tengo relaciones, pertenezco a la sociedad, soy un profesional, o sea, ves que es todo hacia afuera. Claro, esa tapa de arriba. Sí, la parte de arriba de la carta. Me encanta como dices tapa. Ay, sí, qué brusco. Señor. Es que la tapa Muy astrológica. Él es muy fuerte. Ok, entonces, pero también te traje
Te traje 2 cartas específicas. 2. Traje 2. Una maravilla. Yo pensaba que iba a tener una, pero 2 cartas. No, 2 cartas porque yo tengo que darte mucho. Ay, Cristo. Les voy a presentar 2 cartas que son ejemplos muy, vamos a decir, a la cara, vamos a decir, de personas muy conocidas por muchos que tienen cartas con mucho énfasis en la parte de arriba y les voy a explicar por qué. En la parte sur. Exactamente. Christy, por favor, me pones la carta de el actor Harrison Ford. Tremendo actor Harrison Ford. Indiana Sí, Jones. mi amor, mira Star esto. Wars. Christy, ¿me haces un zoom un poco más para ver la parte de arriba de la carta? Mira, ¿ves? Todos sus planetas. Esto es increíble. Esto a veces no pasa así, pero bueno, busqué la carta específica para que vean. Pero qué ejemplo para enseñar eso, que la parte de arriba... Todos sus planetas están en aspectos con casas de una índole social. La casa 9, que es la sociedad, un hombre extremadamente conocido mundialmente. La saga de los Indiana Jones fueron películas que hicieron en su momento estragos, vamos a hablar así, en la parte positiva. No, y el Star Wars original también. Claro, hay verdad que sí, el Star Wars, pero no Los solamente 3. eso, claro. Un hombre que ha tenido una trayectoria espectacular. No sé, como 40 años en Hollywood. No solamente eso, todos los premios que ha recibido, los reconocimientos, pero ves, es una figura totalmente pública. Y donde es su más, carta lo refleja. Es más, él se considera, él es un hombre que abiertamente ha proclamado de cierta manera lo que él disfruta ser una persona de afuera, del mundo. Pero te voy a dar un dato muy especial. Mira los aspectos que él tiene en casa 9. Él tiene a Urano, a Saturno, a Venus en casa 9. La casa 9 es la casa de la sociedad, la área donde se estudia la sociedad, pero también son los viajes largos. ¿Tú sabes que Harrison Ford es piloto? No sabía eso. Fíjate que no podemos pasar por encima de nuestra sombra. Él viene a desarrollar muchas cosas, incluyendo su necesidad. Yo creo que él estudió aviación o algo así. Tengo que refrescar la biografía de él. Yo me la leí hace muchos años. Pero sus notas de fama están muy marcadas. Increíble. Él es un gran profesional del género. Él es un hombre que tiene como tipo el Robert De Niro, el Al Pacino. Es un hombre con una trayectoria exquisita, con notas de fama y de aceptación. Fíjate, él es Cáncer ascendente en Libra. Hoy tengo varios ejemplos en las cartas que traje de ascendentes cardinales, en signos cardinales. ¿Qué te he dicho de la fuerza del cardinal movimiento. Del movimiento? Si bien en ese primer manual de instrucciones astrológico, tú vas a poder desarrollar esa fuerza de acción en muchas áreas de la vida. Y las personas que me pueden preguntar, bueno, ¿y si yo no tengo planetas en signos cardinales, mi ascendente no es cardinal, yo tengo signos fijos? Ya va. Recuerden que cada área de la carta tiene un signo a la que pertenece esa energía. Quiere decir que todos desarrollamos nuestra fuerza cardinal fija y mutable en alguna parte de la carta. Pero mira, por eso te traje esta carta de él, que es fabuloso, un ejemplo fuera de serie. Pero también te traje, adivina qué otra carta. Otra carta de... Julio Iglesias, mi amor. Oh, my God. El cantante favorito de nuestra abuela Silvia, que en paz descanse, la madre de mi padre. Mira otro ejemplo de una carta que me habla de la fuerza planetaria en la parte de arriba de la carta, en el hemisferio sur. Proyección. Un hombre que ha cantado en no sé cuántos idiomas, fíjate. Ultra reconocido. Que ha sido conocido mundialmente. Un símbolo sexual. Ascendente en Escorpión, mi amor, con Marte en Géminis en la casa 8. Yo recuerdo que bien pequeña yo, después me di cuenta cuando me hice mayor que lo vi a él y pude interpretar. Es un hombre que siempre ha tenido una sensualidad y sexualidad mezclada a esa parte melodiosa de su voz. Le voy a decir algo. No fue un hombre, no fue un cantante con una gran tesitura, para nada, pero una melodía. Él te hablaba y te cantaba con sensualidad y melodía que era impresionante. Un hombre con una facilidad para hablar. Tú sabes que él ha sido uno de los artistas en la historia de la música y del mundo que ha recibido más premios en la historia de la música.
Fíjate si la carta de este hombre es algo impresionante y fuera de serie. Mira la fuerza, mira el Júpiter arriba en la casa 10 de la profesión. Señores, siempre les he dicho, Júpiter es expansión. Y en Leo, yo soy. Señores, pasarán los tiempos y pasarán los años. Julio Iglesias, uno solo. ¿Cuándo tú has visto otra persona, que pueden tener todo el talento del mundo, que tú puedas decir, comparado a, es que esa voz era de él? Fíjate que esto no significa necesariamente que tú seas extrovertido. Lo que pasa es que tú puedes llegar a ser muy conocido si tu carta lo permite. Él tiene una profesión a la que él se dedica, que él va a explotar con su sensualidad, con su talento. Pero Julio Iglesias, después de cierto momento, trató de mantenerse una figura bastante privada. Entonces, ¿entendiste? El hemisferio sur, muchas veces en la carta natal, lo que te está hablando es de que puede haber una necesidad hacia afuera. ¿Ok? El hemisferio norte es esta parte de abajo de la carta, comenzando con la casa 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la 1 a la 6. Cuando en la carta natal hay actividad bastante predominante, fíjate, no tienen que ser todos los planetas, pero por ejemplo, cuando el regente del ascendente está ahí, cuando el sol, la luna, los luminares, los planetas muy personales, hay un sello y a veces una necesidad muy marcada de una vida más privada. Puedes venir a desarrollar muchas cosas tú individualmente, porque ahí incluyo el cuadrante 1, que incluyen la 1, la 2, la 3, y ahora van a incluir la 4, la 5 y la 6. Van a incluir aspectos en esa vida que se comunican con el hogar, con los hijos, con el servicio y el trabajo que des en la vida, con la dedicación que tengas. No que no existan personas famosas o con índole social que tengan muchos aspectos, y les traje cartas hoy también para darles esos ejemplos, pero es que entiendas, el hemisferio norte habla a veces también de la parte subjetiva del ser humano. Fíjate, la objetiva arriba, porque todo es hacia afuera, subjetiva, es una parte más individual, el yo, mi estructura, mi comunicación, que puedo decidir compartirla o no, que puedo ser abierto. Mucha fuerza en las raíces de la persona, porque estaba hablando de casa 4, por ejemplo, personas que tienen el sol en 4, la luna en 4, Marte y Venus en 4, que es la casa que rige el hogar, el país natal, las raíces, vínculo con los hijos. Los deportes están en casa 5. Muchos deportistas que los reconoces porque son parte de un equipo, pero a lo mejor no tienen una vida, no necesitan estar dando entrevistas ni nada de eso. Tienen a veces mucha fuerza en la parte. Exactamente. Y te traje hoy 2 cartas muy especiales. La primera carta que voy a hablar hoy es la de Bill Gates, mi amor. Qué interesante. Bill Gates tiene casi todos sus planetas, excepto la luna. Fíjate que es un ejemplo muy bueno. Casi todos sus planetas en el hemisferio norte de su carta. Fíjate. Bill Gates es Escorpión, ascendente en Cáncer. Otro ascendente cardinal, la combinación fija con cardinal. Ese movimiento. Pero tú sabes que la biografía de Bill Gates, que yo me la leí también, habla que él era un muchacho que era bastante introvertido cuando pequeño. Y tú sabes que creo que hasta se reían de él cuando pequeño, porque él era más pequeño, él era chiquitico, él era bajito. Y entonces tú sabes, como para su edad no era. Fíjate que he visto en estos personajes que vienen a marcar pautas a veces, que necesitan a veces tener un mundo interior muy fuerte. Bill Gates tiene una posición muy parecida a la de Julio Iglesias. Los Júpiter de ellos ambos están en Leo. Cuentan que Bill Gates, después de los 12 años, acuérdense de la clase y de la charla del aspecto de Júpiter, alrededor de los 12 años, luego de 24, ahí lo ponen en una escuela y él, después como de los 13 años, él comienza a interesarse por la informática y creo que hace su primer, no sé cómo se llama eso, como su primer software o algo así. Así a esa edad, junto con unos amigos. Sí, a lo mejor, quizás lo que hizo fue como una programación que él hizo. Bueno, exacto. Así. Tú sabes que yo para tecnología no, pero bueno, claro. Me entiendes lo que te estoy diciendo. Pero fíjate, Bill Gates, siendo el hombre que ha revolucionado la informática, es un hombre que se ha mantenido siempre
con una vida bastante privada. Sí, relativamente comparado con quien es, tiene una vida bastante privada. Tú nunca ves a Bill Gates por la mañana. Ay, buenas tardes, mire cómo andan. Me tomé esta agua por la mañana y quería compartir. Fíjate que si tú lees sobre la vida de él o las cosas que él hace ahora, él se ha dedicado muy de lleno a la filantropía. Sí. ¿Ok? Fíjate, su luna en casa 10, en Aries, arriba, él acaba de separar hace unos años de su esposa. Y ahí hubo un poco de habladurías y de cosas, no fue un escándalo ni nada, simple sencillamente que se habló de las razones y cosas de esas, que es lo único en sí que ha sido algo para él como foco de más cosa pública. más pública. Pero de ahí en fuera, Bill Gates ha sido un hombre que tiene su manera de pensar muy de él, pero siempre ha tratado de mantener un mundo bastante privado. Ahora, ¿por qué les traje esta carta? Porque eso no define que llegue a ser una persona conocida, porque ¿quién más famoso en el mundo que Bill Gates? Pero fíjate que la carta te está hablando su aporte a la humanidad no tiene que ver necesariamente con su necesidad intrínseca de él de tener un mundo interior. Y si lees la biografía de él es fabulosa. Interesantísima. Súper fabulosa. Y él es un muchachito que de verdad, delante de su computadora, ahí en su mundo ese tan individual, creó un mundo para todos. Creo que fue el billonario más joven en la historia. Entonces, resumen, el hemisferio norte habla también muchas veces de la proyección. Y quiero hablarte de algo muy especial porque cuando yo he hablado de la casa 4 muchas veces y he dicho que la segunda mitad de la vida se estudia en la casa 4, el periodo después de los 35 años aproximadamente, por eso dije en el episodio pasado, cuando tú preguntas, dame un norte, guíame a la parte de abajo de la carta, muchas veces es un foco muy importante para saber para dónde va la vida. Mira lo que se convirtió el hombre, dime algo. Y te traigo otra carta rapidito como otro ejemplo. Ringo Starr, mi amor, el baterista ¿de quién? De los Beatles. De los Beatles. Mira eso. Bello. Mira la fuerza. Y en bien, la parte de abajo. Obvio el enfoque en ese hemisferio donde tú ves la mayoría, si no toda la actividad ahí. Claro. Increíble. Y fíjate, Ringo Starr era un cáncer ascendente en Piscis, con una fuerza muy fuerte, con la luna en Leo, fíjate, y con una fuerza muy fuerte de Júpiter en Tauro. Él viene a formar parte de un grupo que llega a ser mundialmente íconos de la música, de la historia, de todo, porque los Beatles fueron más que una agrupación musical. Ringo Starr, de todos los integrantes del grupo, fue el menos conocido, porque él en verdad venía a ser como lo que pegaba al grupo. Todo el mundo decía, además en su biografía, pero hay algo muy especial. ¿Tú sabías que Ringo Starr, mira el ascendente en Piscis, donde quiera que está Piscis en la carta natal, muchas veces nos habla de un sufrimiento, de los problemas, los miedos. Ringo Starr tiene una historia que para mí es digna de admiración. Ringo Starr fue un niño que estuvo enfermo de chiquitico por mucho tiempo. Él vivió en un hospital por tiempo, causado por su enfermedad, no podía ir a la escuela. Y él en el hospital, Gerardo, aprende a tocar los drums, Wow. la batería. Ringo Starr se ha convertido para el mundo de los bateristas allá afuera como un ejemplo fuera de serie. Ídolo. Pero fíjate, siempre fue, no que él era una persona introvertida, no tengo que decir eso, pero siempre fue un muchacho más privado, que a veces hasta observaba, de cierta manera, los problemas que habían entre sus compañeros y eso, y él trataba siempre de venir de cierta manera, a hacer ese, decimos nosotros, pegolín, o sea, ese glue Claro. que pega. Pero fíjate, Increíble. su desarrollo en el hemisferio norte no quita ni no le permite a él no ser famoso. Un hombre que mundialmente es reconocido y es famoso por lo que hizo, por lo que aportó. Él cantaba, escribía, una nota muy creativa ahí, mucha fuerza. Un muchacho, fíjate, sus planetas están muy pegados a la casa 6. También eso me habla de una necesidad de servir a. Te estoy diciendo que no importa que los otros fueran más predominantes en diferentes aspectos del grupo musical,
Él sabía su lugar. Él era un hombre que tenía una fuerza muy fuerte en él. No importa que haya sido ascendente en Piscis. Él trae una nota muy marcada económica. Si tú me preguntas a mí, aparte de sus aportes a esa agrupación, él trae una fuerza muy fuerte monetaria. ¿Qué te he dicho del signo de Tauro? Donde quiera que hay fuerza. Y mucho más Júpiter, señores. No que lo que ellos hacían no meritaba tener un desarrollo económico, pero tú te vas a las cartas de ellos y tú te das cuenta que cada uno aportó cosas impresionantes. Yo les voy a traer las cartas de los otros virus en otros programas, pero la carta de Ringo Starr es una carta espectacular porque fíjate, esa fuerza en la casa 5, la casa 4 con Venus ahí, Ringo Starr llega a ser una figura para Inglaterra, como todos ellos. Impresionante, pero el hemisferio norte no quita nada, porque ahora mismo, te lo digo porque me han pasado, cuando me he hablado y les he comentado a personas, todo el mundo quiere, ay no, yo quiero tener los planetas en el hemisferio sur, pero ¿quién dice que eso define? Eso puede darte información. Lo que tú hagas con las cosas que traes, con tu fuerza astrológica, energética, muchas veces sí depende del esfuerzo que hagas tú. Ahora vamos a ir al hemisferio este. Esta parte de sur a norte, voy a utilizar tu palabra, la tapa izquierda. Pero, ¿qué es la palabra que...? Si miras la carta de frente, si estás delante de la carta, la parte izquierda de la carta es el hemisferio este, ¿ok? Y allí, en todos los libros que leas, cuando hables con astrólogos que te expliquen esto de la manera correcta, van a decir que el hemisferio este se define como realización personal. ¿Por qué? Porque ya ahí incluyes tu sello, el ascendente, tu estructura, de cierta manera, la comunicación, pero también tu vida espiritual o cómo resuelves tus problemas, que lo vas a resolver tú, las ayudas que das. O sea, ahí se vincula la parte individual con parte social o de arriba, porque vas a incluir la profesión. Es tu sello. ¿Quién es el profesional? Tú. ¿En qué grupos formas parte? ¿Dónde te vinculas tú? Los problemas son tuyos. La fuerza del ascendente, el dinero que haces, cómo te comunicas, es una nota más individual, más vanguardista, más, de cierta manera, a veces como con más control, porque eres tú el protagonista de. Claro. No les estoy diciendo con esto que la persona tenga que ser famosa, no. Lo que vas a necesitar crear cosas por ti, a veces hasta con ayudas o sin ayuda, es irrelativo. La persona viene a desarrollar algo, él o ella, muy individual. Y te traje 2 cartas también. Wow. Voy a comenzar con la carta, por favor, Chris, la carta de Oprah Winfrey. Oprah, mi amor, ¿quién tú crees que yo traje hoy? Gente nada más que mira. Oprah Winfrey, wow. Mira otra señora que tiene su poquitico de billete. Sí, bueno, claro, porque ese hemisferio no limita el desarrollo económico. Pero te voy a dar ejemplos del otro hemisferio para que tú veas que no define. Claro. Oprah Winfrey tiene desde la profesión hacia la casa 3 toda su fuerza planetaria, casi toda, a salvo de Júpiter en la casa 6 y Urano en casa 7, que es algo muy interesante. La fuerza de Oprah en ciertos aspectos de su carta la hacen una trabajadora incansable. Bueno, el show de ella duró 25 años, el show que ella tenía en la televisión. Pero fíjate, de eso mismo te iba a hablar. Fíjate la fuerza que ella tiene en las notas de profesión y de la casa 11 que rige los grupos, las amistades. Fíjate, ella crea un club de libros, el book club de ella, que es lo más famoso que existe. Fíjate, ella es una mujer que va a tratar de defender a capa y espada los derechos de las mujeres, empoderar a las mujeres. Ella es un ejemplo, un ícono de la televisión, del periodismo. Ella fue periodista antes. Claro, lo es. Y actriz. Ella es completa, es una mujer con un talento fuera de serie, pero me llamó la atención, fíjate, que ella tiene a Urano en casa 7,
que a veces es una nota un poco de libertad en sus parejas. Ella, yo creo que ella nunca se ha casado. Yo creo que no se han casado, pero sí tiene su pareja Stedman. Sí, claro. Pero no se ha casado. Porque no va por esos parámetros, que no tengo ningún problema. Las personas que les gusta casarse se casan. Claro, pero hay gente que vive con su pareja toda su vida y no se casan. Es su pareja, no tienen que tener ese título. Y tienen personas como yo, que yo soñaba desde chiquita con casarme. ¿Tú te recuerdas que yo andaba con una funda de almohada? Muchos sueñan algo Yo andaba con clásico, una funda de almohadas y yo jugaba a casarme. Pero déjame decirte, ella andaba con esa funda. ¿Y quién tú crees que estaba atrás con una cola de vestido imaginario? Porque la funda le llegaba por la espalda, pero yo estaba atrás. Él jugaba conmigo así y él me llevaba. La cola de vestido imaginario. Y para que ustedes apoyándola vean, de los 5 años. No, imagínate. Y para que ustedes vean lo que es la vida, porque son cosas que hay que a veces decir para uno reflexionar. Nosotros jugábamos a yo casarme y él me entregaba. Tú caminabas y me entregabas a una persona imaginaria que se iba a casar conmigo. Nuestro padre muere antes de que yo me casara. ¿Y quien me caminó fuiste tú? Es muy especial. Sí, fue pero algo bueno, increíble. Es algo que siempre me recuerdo porque yo digo, es increíble como uno crea a veces películas o imágenes que uno a veces va a desarrollar y no sabes que la vida a veces está esperando para decirte, eso es lo que viene. Vaya, los juegos de niño. Mira, hablando de la carta de Oprah, algo que me llama muchísimo la atención. Ella tiene una luna en Sagitario, que es un vínculo social muy fuerte, de sociedad hacia afuera. Pero en casa 12, ella es una mujer que ha pasado mucho también. Es una mujer que vino. Oprah no tuvo hijos, ¿verdad que no? No ha tenido hijos. Yo creo que también a lo mejor su niñez fue un poco sufrida. Claro que sí. Mira, existen muchas biografías que me fascinan, pero en el caso de Oprah, Oprah es una mujer que es tan reconocida por su vida profesional que a veces eso no es que no le quite mérito a lo que ha tenido que pasar en su vida personal, pero es que ella es un foco tan fuerte de admiración. Fíjate, ella viene a ser una pionera, Gerardo, en abrirle a las mujeres en el mundo anglo puertas que comenzaron ella, los talk shows. Ella fue reina de talk shows, después vino Ellen, ¿te acuerdas de Ricky Lake? Pero ella fue la primera en sí que abre y que hace un sello impresionante. De éxito a otro nivel. Claro. Porque estamos hablando de una mujer por 25 años que tenga un show en prime time, no a las 11 de la noche en un canal local. Exacto. Un show en prime time donde todo el mundo la veía y consumía ese contenido. Y creo que ella también era la productora de su show, que significa que ella maneja el contenido, que ella hace las cosas que ella quería. Entonces, ese nivel de éxito por tanto tiempo es algo increíble. Fíjate, y te estoy hablando ¿por qué? Porque es una necesidad de ella. ¿Quién era la figura, Gerardo? Ella. Hemisferio este. Mi personalidad es la que define. Increíble. Yo voy a mí. Ella no tenía el show de Oprah con José. No. Yo. Muy importante. Hay una fuerza muy fuerte en los planetas y la energía del hemisferio este de realización personal. Yo miro hacia atrás y digo, yo hice todo esto. Yo creé todo esto. Yo vengo a tener un libre albedrío en mis decisiones. Yo soy autónomo. Muy especial. Y tengo otra carta que quiero compartir contigo. George W. Bush, el presidente hijo. El hijo, porque hubieron dos Ya hemos Bushes. hablado del padre. ¿Te recuerdas en la carta donde hablamos de el ascendente en Virgo? Ahora este es el hijo. George W. Bush tiene una carta también de mucha fuerza de él. No porque seas el hijo de un presidente tienes que correr para presidente. No, claro. Tanto es así que es el único de los dos hijos que llegó a presidente. El otro nunca pudo. Un hombre con una inteligencia fuera de serie. Su hermano, el gobernador de Jeb Bush. Ajá. Fuera de serie, pero el que llega es este. Fíjate. Él es Cáncer, otro signo cardinal. Señores, los cancerianos allá afuera apunten. Ascendente en Leo. Él viene con una fuerza de poder. Él nace del poder. Él es el hijo de uno de los presidentes que son catalogados con más inteligencia y que han sido gente brillante de la historia de los Estados Unidos. Su padre, un hombre fuera de serie. Pero George Bush.
George Bush viene a ser presidente en la gran desgracia del 9/11. Pero fíjate, es basado en ese hecho que se crea Homeland Security en 2002. Él viene a establecer pautas pioneras a un país, a dejar un sello. Cuando tú piensas en Homeland Security y el screening y la fuerza y el querer mantener tu patio seguro, está el vínculo de él. Tú a lo mejor no lo recuerdas por más nada, pero ahí está su sello. Él viene a tener un mandato de 8 años cuando su padre solamente hizo 4. Fíjate que él viene con el sello que va un poco más allá. Señores, y él presidió un momento de la historia de los Estados Unidos muy difícil. Los ataques al terrorismo, él fue de cierta manera encargado de ir hacia ese... De responder. De responder, exactamente. Fíjate, esa es la palabra que quiero hablarte. Cuando tú tienes un deber y necesitas actuar. Por eso es muy importante entender que a veces cuando la persona tiene mucha fuerza en el hemisferio este, hay una necesidad de un desarrollo personal o a responder a algo o a desarrollar algo, ya sea económico, personal, para la ayuda de un bien en común, profesional, no importa, pero donde tú no te puedes escapar de ser protagonista de. Increíble. Fíjate, te traje 2 cartas que son muy especiales. Claro, la carta de Oprah muchas veces es una carta que es más dada a tú mirar ciertos aspectos que fueron más, vamos a decir, taquilleros y cosas así. Pero señores, esta es la carta de un presidente de los Estados Unidos. No estoy hablando de nada de política, no tiene que ver con ninguna tipo de vínculo de que sea sido republicano o demócrata. No, estoy hablando de una persona que viene a ser un papel protagonista en el momento, uno de los momentos más difíciles de nuestra nación. Ascendente en Leo, con el Sol en Cáncer, la Luna, Júpiter y Neptuno en Libra. ¿Qué hace él? Él tiene vínculos muy fuertes en las leyes y en los gobiernos. Su mandato fue bajo guerra. No, yo creo que él fue gobernador de Texas también. También. Antes de presidente. Un hombre, escúchame, pero fíjate que él no paraba ahí. Él necesitaba ir, señores, para el político lo más grande es una presidencia. Él viene con ese hemisferio este tan fuerte a decir, miren, olvídense ahora de que yo sea hijo de papá. Yo voy a llegar a ser presidente de esta nación. Fíjate, a veces me han preguntado, porque esto me lo han preguntado increíblemente, van a haber varios presidentes del mundo, en el mundo entero, que nacen a veces con el sol. Los he visto con el sol por todos lados, pero muy preponderante, la casa 9, la casa 10, la casa 11, las ayuda, la nota política ahí, pero en la casa 12. Este señor viene en una nota que libros de astrología te van a decir, ay, el sol en casa 12 es la peor posición para el sol porque el sol es como está metido como en una cárcel. No existe. La carta natal es más que un solo aspecto, que un solo planeta. Por eso siempre les digo, no compren la nota esa de los horóscopos, de que Sagitario por aquí, Tauro por allá. No, señores, hay mucho más. Hay que interpretar. El buen astrólogo tiene que tener profundidad. La astrología tiene aspectos de investigación muy fuertes, de profundidad, de llegar hasta el fondo. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Por qué esta persona no se desarrolla así? ¿Cuáles son los verdaderos sueños de este ser humano? No te puedes quedar a media. No, y tomar en cuenta todo, como has dicho, cómo se relaciona todo. No, pero te estoy dando el ejemplo de un hombre que nace con, entre comillas, en muchos libros, con su peor posición del sol, porque es el sol. El sol es el planeta que va en casa primera. Llegó el sol, estoy alumbrando. ¿Qué yo hago? Metido, como digo yo, en una bolsa. Entonces todas las personas que traen el sol en 12, no. Yo conozco personas que han sido extremadamente felices, exitosos, que han desarrollado unas vidas fuera de serie, que tienen aspectos de casa 12. El aspecto de casa 12 es un aspecto de fe. Acuérdate de eso, una nota muy espiritual. Y ahora voy a culminar con el hemisferio oeste, comenzando en las casas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde,
como les dije, cuando estaba hablando del hemisferio este, muchos libros van a identificar esa parte de la carta como una esfera o un enfoque de servicio. Ya ahí, ¿por qué? Porque es cuando tú creas los vínculos, cuando te vas a dedicar a algo, cuando ya necesitas. ¿Por qué? La casa 4 tienes a tus padres en el país natal, lo que te forja. La casa 5, los hijos, que son tu creación. Y si no tienes hijos, bueno, pues los deportes, lo que creas, la parte esa creativa tuya. Tus creaciones, que pueden ser Sí, muchas cosas. exactamente, claro. La casa 6, el servicio al trabajo, la responsabilidad de la vida, la enfermedad, que siempre lo he hablado, que es una responsabilidad del ser humano. La casa 7, que es la pareja, nuestros partners, nuestros enemigos abiertos, los he hablado. Casa 8, el sexo, la muerte, los recursos ocultos. Y la casa 9 habla de la sociedad o tu papel en la sociedad. En todos esos momentos, cuando tú recorres y tienes muchos planetas en la parte oeste de la carta, hay un cierto vínculo, a veces hasta inconsciente, en tener un vínculo a alguien. Los partnerships, esa nota de servicio a, que eso no define que vayas a tener una vida exitosa para nada, ¿ok? Eso no tiene nada que ver. Siempre sencillamente que tú a lo mejor eliges, por ejemplo, hacer proyectos con personas, claro, vinculado a alguien, tener la necesidad de hacer algo por, ya no tan individual como el hemisferio este. Ahora en el oeste vas a contar con el otro. Hasta inconscientemente. O la vida te lleva a situaciones donde te tienes que adentrar en un mundo donde los vínculos con otras personas o las ayudas a otras personas o el servicio a otras personas pueden ser parte muy importante de tu vida. Miren, entonces, traje 2 cartas también para hablar de ellas. La primera carta es la carta de Serena Williams. Serena Williams. Tenista famosa. Amo a Serena. Serena Williams, que es hermana de Venus Williams. Mira qué interesante. Serena Williams es una librana ascendente en Tauro. El toro. ¿Tú has visto un cuerpo más fuerte y más potente que el de esa mujer? No, Serena Williams está traquetúa. No, ella es una mujer digna de admiración en su constitución física, la fuerza bruta que tiene ella. El Tauro en el cuerpo, mi amor. Tenis es un deporte que de cierta manera agiliza, necesitas ser muy ágil, pero también adelgaza muchas veces porque ninguna tenista se ha parecido en el físico a Serena Williams. No. Mira la fuerza de la carta de ella en el lado oeste. Impresionante cómo eso enseña esa actividad ahí. Mira, ella es una mujer dedicada al deporte. Dedicada. Fíjate, el servicio a. Lo vimos muy parecido con la carta de Lionel Messi en el episodio pasado, que les dije, es una dedicación, alma y vida. Esa niña está jugando desde pequeña. Yo creo que esa niña almorzaba y comía tenis. Ella tiene una fuerza muy fuerte con el ascendente en Tauro y Venus, exactamente en Escorpión, de resistencia. ¿Qué te he dicho de los signos fijos? Aguantan. Claro. Mira, te voy a explicar algo también. Mira qué interesante. El tenis es un deporte de contrarios individuales. Puedes jugar en equipo, pero no es como, por ejemplo, el soccer, que tienes un equipo entero. Mira donde ella tiene su Venus y su Urano. Los enemigos abiertos. Tú eres mi enemigo abierto porque tú estás combatiendo conmigo, discutiendo conmigo. Ella tiene una estamina, una fuerza, una energía. Eso nunca le limitó a ella ser una figura del deporte prominente. Porque me van a preguntar y lo sé. Ay, Hazy, pero bueno, tener una carta de servicio. Sí, pero el servicio puede darte a ti un reconocimiento, una satisfacción, porque vamos a vincular eso, eso es muy importante. Tú tienes que hacer cosas en tu vida que te llenen. Eso significa diferentes maneras, diferentes actividades. En el caso de ella, yo soy parte de un deporte donde yo soy única, pero yo tengo una dedicación, yo tengo una fuerza, yo tengo una estamina, yo
voy a ser una estudiosa de la materia, nací con un talento fuera de serie, voy a representar, fíjate ese Neptuno que ella tiene de casa 8 para 9, voy a representar socialmente un ícono. Así mismo. Tú piensas en la atleta Serena Williams y tú automáticamente defines potencia, fuerza, perseverancia, resistencia. Fíjate si no lo hace por dinero. ¿Tú crees que Serena necesita competir a la edad que tiene con el dinero que esa mujer tiene? Pero es más fuerte que ella porque hay una dedicación a algo, que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan de la fuerza de ciertas cosas en la carta que te hablan, que ya te dan una información casi exacta de a dónde va el enfoque de la vida de la persona. Ella no se podía quedar solamente con, yo recibí 1 milloncito por aquí, 3 premios por allá. Voy a dejar de competir cuando ya yo no pueda más. Miren cómo la casa 6 y la fuerza de ese lado de la carta es también muy importante, ¿ok? Y te traigo una carta para culminar. La carta del Papa Francisco, que acaba de fallecer. Mira esto. La carta del Papa Francisco tiene planetas un poco afuera, pero en verdad Marte va hacia el lado oeste de la carta. Claro, porque esta carta está un poquito reflejada así. Claro, porque él nace en Argentina y cuando hablemos de casas y de cúspides se van a dar cuenta que muchas regiones de Europa o de Argentina, el globo terráqueo, en las, vamos a decir, en las bases, las casas a veces son un poco más angostas y tienen menos grados en un lado y más grados en el otro. Pero fíjate, el Papa Francisco, un sagitariano con ascendente en Cáncer, otro signo cardinal. Fíjense esto, sacerdote, fue obispo. Cardenal, ok. Y luego, fíjense lo que ese señor viene a establecer en el mundo. Es un orgullo de Argentina, un orgullo para Latinoamérica, un orgullo para el mundo. El primer papa es el latino. primer papa latino, pero él viene a establecer hitos históricos en la vida de la religión católica. Es un padre que tiene una humildad que era notoria, una luna en Acuario muy fuerte, una nota de sabiduría en conjunción a Venus, un hombre que hablaba varios idiomas, una fuerza en él genuina de aprender, de saber, de comunicar. Un hombre que fue ávido en defender, fíjate esto, el abuso de los niños. Fíjate ese Mercurio. Mercurio siempre puede hablar de las notas infantiles. Mercurio en casa 7, tenerlo como una nota de que le llama la atención querer defender. Él fue muy fuerte en eso. Y mira los planetas de él en casa 8. Que hablarían, cualquier persona que mire la carta dice, bueno, aquí hay una vida sexual. Él fue un hombre que defendió los derechos de la comunidad LGTB para ser parte, para que fueran aceptadas. Hay un solo Dios, no importa lo que decidas, cómo nazcas, lo que quieras hacer en tu vida. Es un hombre que dio un ejemplo fuera de serie. Creo que él dijo algo como que quién soy yo para juzgar, algo así, en una entrevista o algo. Pero fíjate, su dedicación, mira la fuerza de casa 6 de él. El servicio a un hombre que se dedica su vida entera a servir a la iglesia, a la humanidad. Un hombre que se despojó de todo tipo de riquezas, de querer tener nada. Fíjate que ahora me dio mucho sentimiento cuando vi que él pidió que lo enterraran en una iglesia. Sí, sí. Normalmente se entierran en la Basílica de San Pedro, ¿no? Pero creo que lo van a enterrar o lo enterraron en una iglesia un poco afuera. Y solamente quiso que pusieran Francisco. Algo muy humilde. Muy humilde. O sea, es una carta que tenía que traérsela porque tenemos muchos seguidores argentinos. Amo Argentina. He visitado Argentina. He estado en Buenos Aires. Es un sueño de lugar. Me enamoré de Argentina. Argentina es un lugar espectacular. Y fíjate la fuerza que él tiene en la casa 4, que es la fuerza esa de las raíces. Señores, un papa que viene, no importa de cuál país viniese, pero es un orgullo argentino, un orgullo para el latinoamericano, un orgullo para el mundo por lo que el hombre representó, el ser humano. Ahora vamos a despojarnos de cualquier
condición política, con cualquier tipo. El hombre vino a desarrollar y a ser un pionero y a defender causas que nunca antes, muchas veces, o habían sido echadas a un lado, o en eso no me meto porque eso es muy controversial. Él dijo controversial, no controversial yo. Yo he visto entrevistas que él ha tenido con personas gay y son impresionantes la humildad, la manera que él explica. La fuerza de Acuario es una fuerza muy fuerte porque es la sabiduría. Él explica, él da consuelo, él siempre tuvo esa personalidad que era para cobijar, para hacerte parte de. Recuerda que el signo de Acuario, aunque no esté en casa 11, es el signo que va a la casa 11, a los grupos, a la unidad. Somos todo uno y Dios no discrimina, no importa en lo que creas. Si tú eres un buen ser humano y haces el bien en el nombre de lo que tú le llames Dios, tú eres sagrado. O sea, ¿por qué juzgarte? No, y creo que también él tenía un solo pulmón o algo así. No, un hombre con una trayectoria hasta física fuera de serie. Pero te estoy hablando del legado del ser humano y sus notas de servicio. Un hombre que sale de Argentina para convertirse en papa. Un hombre que pone en alto el nombre de países impresionante. Increíble. De una comunidad latinoamericana que se enorgulleció cuando lo vio en ese papel. Tú me vas a decir a mí que por tener aspectos en el hemisferio oeste, que muchas veces cuando tú oyes la palabra servicio, tú dices, ay no, tengo que venir a servirle a alguien. Señores, este hombre es el Papa, fue el Papa del mundo, de la Iglesia Católica. ¿Tú crees algo con un sello más importante y con más peso? Piensa en lo que el hombre viene a hacer, porque tú puedes haber sido un papa que simple y sencillamente tienes un papado, haces tu labor como puedas hacerla, pero no tienes cosas que te definan. Este hombre vino y dijo, aquí se van a acordar que el Papa Francisco fui yo. Y así fue. Mira la fuerza esa de ese hemisferio. Y con esto, amor de mi vida, termino y culmino este episodio tan cargado de información. Ahora ya puedes mirar tu carta y darte cuenta dónde está la fuerza o a dónde se van los ojos, porque siempre es muy visual. Y cómo empezar a atacar esa carta que no te dé miedo adentrarte o en cuadrantes o en hemisferios, ahí vas armando ese muñeco astronómico. Claro, y ir identificando que no es solamente ahora, por ejemplo, por ver muchos planetas de un lado, esto es lo que me voy a dedicar. No, el trabajo del astrólogo es ir más profundo, es ver, ok, en esta parte están estos planetas, pero estos planetas no tienen posiciones tan fuertes y los que tienen posiciones más débiles están en mejor posición de cuadrante, porque eso también se los voy a enseñar a todos. Recuerden, señores, que estamos aquí para caminar de su lado y para aprender juntos. Yo aprendo mucho de ustedes. Esos mensajes que nos mandan muchas veces me hacen observaciones, me dicen, hey, si yo tengo en mi carta esto y esto, y pensé en este tipo de datos. Yo digo, wow, ¿viste todas las cartas que te traje? Mi amor, hice mi tarea. Llevo 2 semanas preparándome para esto. Déjame decirte algo. Haciendo research. El placer es mío. Ay, yo lo sé. Bueno, señores, como siempre les digo, todo es información. Los queremos muchísimo. Ahora van a tus comerciales. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse, denle like, compartan los videos y síganos en este camino tan increíble que ya llevamos tanto tiempo aprendiendo, creciendo y conociéndonos a nosotros mismos. Y seguiremos aprendiendo y conociéndonos y compartiendo información. Los quiero mucho y hasta luego. Hasta el próximo episodio.